Buenas noches, joven. ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Eres Rufino, no? Conozco a tu paterno. ¿Que ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que han sufrido sin quejarse. ¿Qué andas echando las trampas a hacer unos monchis, no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no, Neni? Marina, ¿tú te acuerdas de Lili Díaz? Párpados Azules, una sensible y bien realizada obra cinematográfica. Es la primera película de largometraje de Ernesto Contreras, un cineasta egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Basada en un argumento original de su hermano Carlos, con quien el director ha trabajado en otros proyectos, Párpados Azules nos narra la historia del encuentro casual de Marina y Víctor. Dos personajes anónimos, solitarios y poco comunicativos que se encuentran perdidos en la inmensidad de la Ciudad de México. Estos personajes son interpretados espléndidamente por Cecilia Suárez y Enrique Arreola. Marina Farfán, empleada de una tienda de uniformes, se gana en una rifa de su empresa un viaje todo pagado a una playa mexicana. El problema para Marina, quien vive sola y no tiene pareja ni amigos, es con quién va a disfrutar de este viaje de placer todo pagado. Este pequeño conflicto, que para Marina se vuelve inmenso, va a dar origen a esta sensible y muy bien dirigida historia de encuentros y desencuentros. Bueno, Ernesto y yo habíamos terminado de hacer los cortometrajes de Ernesto y me dijo, Carlos, es hora de hacer el largometraje, tráeme ideas. Entonces yo así me puse a pensar, bueno, a ver qué idea, que primero que nada que me guste a mí y después que le guste mucho a mi hermano. En ese se estaba cuando sufrí una ruptura amorosa. Me cortaron y me rompieron el corazón. Entonces me sentía yo muy solo, muy solo. Bueno, al mismo tiempo en el Discovery Channel había un programa que se llamaba Desde Adentro, que invitaba a la gente a concursar en el siguiente concurso, que era ¿qué lugar te gustaría conocer desde adentro? Mándanos una carta y si tu carta es la ganadora, entonces tú te ganarás un viaje para 2 personas a ese lugar. Entonces yo dije, claro, yo quiero conocer la NASA, que era lo que yo quería conocer en aquel entonces. Y dije, yo voy a mandar una carta y voy a ganar, claro. ¿Y con quién voy a ir si me acaban de romper el corazón y estoy muy solo? Y entonces, después de llorar mucho, dije, creo que tengo una idea. Entonces, básicamente es como una premisa, una sinopsis que me cuenta mi hermano, ¿no? Como esta anécdota sobre esta mujer que gana el premio, ¿no? Para 2 personas y descubre que no tiene con quién compartirlo. Y a partir de ese momento fue como decir, ok, esta es una oportunidad de hacer una película muy contenida, ¿no? Como ópera prima, digamos, pocos personajes, pocas locaciones. Y me pareció que puede ser una expedición a la soledad, ¿no? A esa imposibilidad a veces de comunicarnos, de contactarnos, de conectarnos. Y a partir de ese momento fue como decir, ok, vamos por ahí. Habíamos ya pasado por otros caminos para la ópera prima. Y normalmente lo que pasaba en ese proceso con Carlos, en ese y en otras películas, era, bueno, Carlos empieza a hacer como una especie de argumento, regresa conmigo, lo platicamos, lo peloteamos, empezamos ahí como a darle forma, y después ya él básicamente se concentra en el primer tratamiento. Nos tardamos mucho tiempo en llegar a tener el guión. Un guión que Ernesto y Carlos trabajaron muchísimo, se tallereó mucho, se trabajó mucho a conciencia en todo ese desarrollo. Y justamente hicimos una carpeta de desarrollo cuando salió la convocatoria para Foprocine. Creo que era parte de lo que daba Foprocine para desarrollo. Y ahí fue un primer acercamiento muy padre con parte del equipo. O sea, estábamos Erika y yo. A Erika yo la conozco desde Guadalajara, estudiamos la universidad juntos. Y ya después conocí a Ernesto y me invitaron a participar en levantar la película. La relación con Ernesto viene de tiempo antes de la película. Estudiamos juntos en el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Fuimos compañeros de generación. Ahí, bueno, trabajamos juntos, hicimos nuestra tesis, su tesis de director, mi tesis de fotógrafo.
que se llamó Los No Invitados. Y bueno, cuando salimos de la escuela seguimos trabajando juntos en varios proyectos hasta que llegó la oportunidad de hacer un largometraje que es Párpados Azules en el 2007. Sí, me habían roto el corazón, ¿verdad? Porque pues yo no daba mucho, no había como más colores en mí, ¿no? Entonces eran como personajes grises. Y me pareció como muy natural que esos fueran los personajes, que así tuvieran que ser los personajes para contar esa historia en específico. A pesar de que, de que es una fábula acerca de la soledad en la gran ciudad, la realidad es que si uno busca compañía en la gran ciudad, pues sí se puede, pero ellos no. Y para que no pudieran, entonces tienen que ser personajes grises y opacados. Tanto Marina Farfán como Víctor Mina se plantean como estos dos seres completamente grises, completamente anodinos, que no se dan cuenta de su propia realidad y que están simplemente en una rutina, ¿no? De trabajo, de la vida cotidiana, hasta que se presenta este suceso, que es el tal premio, el tal viaje, y ahí esto como que les abre los ojos a ambos desde diferentes perspectivas. El reto era, para mí, que al ser dos personajes tan anodinos, ¿no? Y tan grises... Disculpa, ¿tú eres Marina Farfán? Tú te llamas Marina Farfán. ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted? Soy Víctor Mina, de la secundaria. Tú ibas en el F. No, yo no iba en el F. ¿Pero no te acuerdas de mí? Tú eras amiga de Carolina Espinosa. Carolina Espinosa. Sí, bueno, no me acuerdo bien, pero me da mucho gusto verte. ¿Cómo has estado? Pues... bien. ¿A quién has visto? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Nada. Trabajar. ¿Y usted? ¿Y tú? No, pues llevo como 5 años trabajando en una compañía de seguros. Ah, pues... qué bien, pero no me acuerdo de ti. ¿Sabes? Me encantaría invitarte un día de estos a tomar un café para recordar viejos tiempos. Al mismo tiempo, para el espectador deben ser encantadores, ¿no? Deben ser como tremendamente entrañables. Y para eso me planteaba como la necesidad de tener a un actor o una actriz que lograran como esa pues, dualidad, ¿no? Finalmente, entre lo patéticos o solitarios o grises que podían ser en el texto, digamos, y cómo debíamos verlo en pantalla y cómo debía haber esa química, no química entre ellos para que las secuencias funcionaran. Hace muchos años y sí, se ve que es muy bonito. Lo mejor es que todo es gratis. Sí, eso es lo mejor. Oye, ¿tú te acuerdas de Tania Moreno? Tania Moreno. Sí, una que era amiga de Soraya García. No, la verdad es que tengo muy mala memoria. ¿Qué le pasó? No, nada, es que hace muchos años que no la veo. Pero él lo planteaba así, como rodeado de un estado solitario y de un estado de existencia muy, muy precaria, ¿no? Una clase media, ¿no? Que sin mayor aspiración, sino la de continuar su vida y seguir cumpliendo con su trabajo, ¿no? La convergencia tan humana entre lo frágil y al mismo tiempo la fortaleza que tiene este personaje, ¿no? Esta convergencia en todo momento en donde ella no es que parezca frágil, también lo es, pero al mismo tiempo tiene esta vitalidad, esta fuerza, este coraje. Y eso desde el papel me parecía intrigante y me parecía precioso. Y son como 3 soledades. Hablar de la soledad a partir de este planteamiento como de comedia romántica, tal cual. Yo decía que era que es una anticomedia romántica porque finalmente tiene todos estos elementos de una historia de amor, pero en este caso no funcionan, ¿no? Los personajes se asumen tremendamente solos y con la necesidad de estar con ese otro, y están dispuestos a hacer absolutamente todo. Pero bueno, falta lo más importante, que es la química, que es como ese clic, ¿no? Entonces el espectador es testigo de estos intentos que a veces resultan, desde mi punto de vista, a veces simpáticos, a veces tristes, a veces patéticos,
Y yo creo que de ahí se da como este resultado de dos personajes tan humanos, ¿no? Y tan entrañables. Eso sería todo. En un momento les traigo su platillo. Gracias. Siempre había querido venir aquí. Sí, yo también. Todo es muy elegante. Sí. No pensé que me hablaras tan pronto. Gracias. Ay, no digas eso, sí me dio mucho gusto verte. ¿De veras? Sí. También me dio gusto. Al principio creí que no me habías reconocido. Ay, claro que te reconocí. Lo que pasa es que, pues, llevaba un poco de prisa ese día, pero sí. De entrada, nunca le pongo rostro a los personajes durante el proceso de escritura y el inicio de desarrollo del proyecto, digamos. Llega el momento en el que comienza el casting y siempre me gusta como, bueno, sorprenderme, ¿no? Básicamente como decir, ¿quién llegará? ¿A quién le veré como esa presencia, ¿no? Que el personaje necesita? O al revés, ¿no? El personaje básicamente encontrará a ese actor, esa actriz que lo va a interpretar. Entonces comenzamos un proceso bastante largo de actrices y actores. La dirección de casting la hizo Isabel Cortázar. Y yo tenía como otra idea de cómo podía ser esta mujer, hasta que un día la propia Isabel me dijo, oye, ¿y Cecilia? Pero ¿cómo va a ser ella? No tiene nada que ver. Y bueno, eso también se lo agradezco mucho, que él creyera en mí, creyera que yo tenía la capacidad de ir a ese mundo, a ese universo que era el de Marina Farfán. Me acuerdo que Cecilia llegó caracterizada como ella se imaginaba a Marina. Y ahí de entrada fue como decir, bueno, ok, aquí estoy viendo una actriz que está dispuesta a desprenderse de esa imagen que todos conocemos, siempre pues sofisticada, bellísima, ¿no? Y de pronto es como decir, bueno, si la actriz llega sin maquillaje, con una ropa ahí como que la hace ver súper escuálida, bueno, ese es algo interesante, ¿no? Y hay una pista por ahí interesante. Ernesto sabía muy bien lo que quería, muy bien, había de alguna manera generado el universo de ellos dos junto con su hermano Carlos. Conocía muy bien la historia, habían ido de alguna forma en paralelo, aunque Carlos es quien lo escribe, pero los universos los crean en conjunto. Y él conocía muy bien eso. Y sabía a detalle todo lo que quería. Era impresionante la precisión y lo corroboré porque trabajé con él después en Las Oscuras Primaveras, que fue completamente distinto el proceso. Pero para Párpados Azules, el nivel de precisión que él exigía y que él entendía de su propia historia era muy impresionante. La idea era que finalmente esta mujer seguramente lleva años en ese trabajo, en esta rutina. Me encantaba una tienda que recordarás estaba en Insurgentes Sur, tienda Uniformes Oscar se llamaba. Ya no existe, ahora hay una farmacia, no sé qué. Y entonces era como decir, bueno, ¿qué pasa si planteamos ahí a este personaje con esta cuestión de los uniformes, uniformidad, los oficios? Y lo que hicimos fue trabajar más a profundidad de dónde venía, cuál era su historia. Hasta que se presenta esta situación, de pronto es como el premio, pero es un viaje, pero es para dos personas, pero bueno, invito a lo mejor a mi hermana, pero la hermana pues, está un poco loca, entonces pues, no se arma. Bueno, y si voy yo sola. Marina Farfán. Felicidades, querida. Esta será tu oportunidad de ser feliz. Espero que la aproveches.
Y por otro lado apareció Enrique Arriola, ¿no? Y entonces Enrique venía a hacer, bueno, pues su hit, temporada de patos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veía todavía como el repartidor de pizzas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si le quitamos los lentes, le quitamos los brackets, ¿no? Y lo convertimos en este Víctor Mina que trabaja en una oficina ahí sacando copias y demás. Y yo no sabía, yo iba muy preparado con mi saco y con mi traje, dada la escena que todo sucedía en un salón de baile. Dije, pues vamos a ir conforme a la escena. Y llevaba yo ya todo preparado. Yo no sabía que ahí estaba Ernesto. Yo no lo conocía hasta ese momento. Y bueno, pues no fue, lo que sí recuerdo es que no fue necesario ponerme mi vestuario, ponerme mi traje, porque me dijo, así como vienes. De pronto era como esa ecuación que necesitaba para la película y pensaba que era justamente esa fórmula que permitía como ambos venían como de escuelas muy distintas, ¿no? Entonces lograr un tono, ¿no? Subir, bajar, temperar, ¿no? Y entonces, bueno, fue muy bonito porque hubo la oportunidad, primero que nada, de platicar con ambos y decir, bueno, la película va de esto, esto, esto y esto. No sabía que fumabas. A veces solo en las noches. ¿Quieres uno? No, gracias. ¿Desde cuándo vives aquí? 8 años. ¿Siempre has vivido solo? Sí. Yo también. Como de entrada, la confianza absoluta, que nos echamos un clavado juntos, ¿no? Que todo lo que dice el guión, o sea, yo no voy a inventar nada, todo está en el guión, ¿no? Y si estamos dispuestos los tres a asumirlo tal cual, entonces la vamos a pasar muy bien y esto va a ser un proceso creativo, gozoso, tremendo. ¿Estamos dispuestos? Sí. Y entonces, bueno, pues fue eso, como un par de meses antes de empezar la filmación, no tanto de ensayo, sino como de conversación, intercambiar material, hablar de música, hablar de fotografía, hablar de pintura, ¿no? Para encontrar cómo construir ese tono que la película necesitaba y llegar prácticamente con la tarea hecha, ¿no? Ya todo muy resuelto antes de empezar el rodaje. La química entre ellos, creo que en términos de casting, mi hermano tuvo un ojo fantástico para elegirlos a los dos, ¿no? Este es el más bonito. ¿Aquí durmió usted? No, este era el cuarto de mi hijo, el que murió. ¿Qué le pasó? El muy bruto andaba en la borrachera y me le dieron un balazo. Lo siento. No, ni me diga esas tonterías que todavía estoy bien enojada con ese condenado chamaco. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Es soltero? Sí. Ah, pues qué bueno, a vivir la vida como se debe. ¿Pero sí tiene novia? No, tampoco. Uy, pues usted sí está bien jodido. Me habló y me dijo, quiero que estés conmigo. Es una parte chiquitita. Dice, pero quiero que estés. Y sé cómo la vas a hacer y me interesa que la hagas tú. Bueno, ¿y usted qué anda buscando? ¿Tocino con todo y cerdo? No. Yo no me puedo bajar más. Pero pues es que no sé. Déjeme pensarlo. ¿Pensarlo? Mire, Víctor, en ningún otro lugar va a encontrar una oportunidad como esta y se le va, ¿eh? Se le va. Hay un montón de gente que hasta me ofrece más. Yo no se lo vendo a mi cuñado porque le pega a mi hermana. Pues no sé. Indeciso el muchacho. Bueno, pues ándele, vaya a buscar otro. Y si encuentra uno mejor, ahí me avisa para que me lo compre yo. Y yo le dije, cuando leí el guión, oye, no, yo quiero a la vieja dueña de la... Me dice, híjole, es que ahí quiero lograr otro sueño. ¿Qué? Trabajar con Ana Ofelia Muriel. Te entiendo perfecto. ¿Me he orinado en la cama? Que yo sepa, ninguna. Exacto, pastelito. Ninguna. Orinarme es la cosa más novedosa que he hecho en años. Me gustó trabajar con Ernesto.
Yo creo que es muy, muy talentoso, y es suavecito. Muy bien, muy bien. Y tener a un monstruo, ¿no? De actriz como lo es Ana Ofelia. Que al final de cuentas es un personaje que tiene mucha más energía que Víctor y Marina, ¿no? Fue una mujer así que tenía en sus manos el negocio y no siempre estaba moviéndose. Por eso cuando se despierta y pasa eso, entonces le cae el 20 de que ya empezó a declinar. Necesito darle un baño. Yo sé cuándo debo bañarme, muñequita. Lo que a ella ya le va a faltar, pues que se les dé a los pájaros que... Y quiero que los dejes ir. Pero Lolita, son sus amiguitos, el símbolo de su fábrica. La historia de cómo La usted... historia me la inventé yo solita y por eso me tienes sin cuidado, muñequita. Anda, chiquita, ve y abre las jaulitas. Pero se va a arrepentir, ¡Que Lolita. abras las jaulas con un carajo! No se quiere ir. Pues es que se vaya, pastelito. Para mí un rodaje es una especie de fiesta, ¿no? Una alegría. En donde tienes invitados que quieres que la pasen muy bien, tú también la quieres pasar muy bien, no en un sentido de, qué diversión, sino de ese momento creativo en el que tienen que surgir cosas. El ser es un templo, ¿no? Y en la medida en que todos respetamos eso, entonces yo creo que surgen cosas que van a transmitir cosas en la pantalla. Pues el presupuesto al final creo que fueron como 19 millones de pesos más o menos, que era un dineral, ¿no? Te estoy hablando 2005, 2006 más o menos. Entonces 19 millones de pesos pues era francamente pues, muy bueno. Y habrán sido creo que 5 semanas de rodaje. Que creo que las teníamos en 4, pero pues ahí nos empujamos unos días. Pero es que era un rodaje muy contenido, muy controlable, ¿no? Salvo un par de momentos ahí un poco estresantes. Pero todo era pues en interiores, los departamentos, las locaciones eran increíbles. Entonces eso nos permitió mantenernos como muy no es tanto contenido, sino muy controlado, muy bajo control, no se nos podía ir nada de las manos. Y fue muy interesante porque era mi primera película como productor, pero también era la primera película de largometraje como productora de Erika, de Sandra, creo que también era de Sandra Paredes, también era su primer largo. Es mi ópera prima y para eso decidimos asociarnos. Eran tiempos, lo sabrás, esos años difíciles de levantar películas, ¿no? Había pocos caminos en ese momento para el financiamiento. Entonces decidimos fundar una pequeña empresa, Erika Ávila, con quien había estudiado en el CUEC y había hecho todos mis cortos, Luis Albores, que era su primera experiencia como productor, mi hermano Carlos, y Sandra Paredes, que era otra de las socias también productora. Entonces los 5 nos cooperamos ahí para levantar la empresa, para sacar el registro y demás. Y a partir de ese momento, que pensamos que solamente iba a ser para Párpados Azules, las demás películas las hemos hecho con esa pequeña empresa, ¿no? Pero fue una gran experiencia de aprendizaje porque precisamente el tener todo bajo control nos permitió poder atender muchas cosas y que no se nos fuera nada de las manos. Entonces eso para mí creo que esa película fue la primera gran lección de cine.
Rita, tienes una cara muy bonita, pero no has entendido nada de lo que te estoy diciendo. Hoy no me voy a tomar nada. No puede suspender sus medicamentos, Lulita lo sabe. ¿Cuántos años más crees que voy a vivir? Si se toma sus medicamentos puede tener una buena calidad de vida. Escucha. ¿Sabes por qué te he pedido que me traigas al jardín? ¿Para escucharlos cantar? No, te quiero pedir un favor. Esos hermosos pajaritos que cantan tan bonito, ¿los ves? Claro. Bueno, querida, pues ellos también me tienen harta. Lo bonito de trabajar con Ernesto es que se parte de una propuesta fotográfica que primeramente es conceptual, ¿no? Definir el qué vamos a contar. Después la parte narrativa, que es cómo la vamos a contar. Después la parte estética, ¿no? Es cómo se va a ver, ¿no? Y ya después, bueno, la parte técnica y la ejecución, que es con qué la vamos a hacer y en sí el rodaje mismo, ¿no? Es un proceso muy bonito con él de trabajar, de sentir, de buscar referencias. Yo le hago una propuesta, él me da una retroalimentación, obviamente partiendo de lo que él inicialmente me dice que está buscando, de leer el guión, evidentemente. Entonces, en general coincidimos bastante, ¿no? Y efectivamente, dentro del concepto hay cuestiones que tienen más que ver con lo que queremos contar, que influye en la estética de la película. Hay cosas que a lo mejor el espectador promedio no ve, pero que ahí están. Con Tonatiuh, lo que ha sido muy bonito en las películas que hemos hecho juntos es, bueno, a mí me encanta la aportación de todos los colaboradores. No soy un director que imponga, que diga, es que tiene que ser así. Me encanta que cada departamento pueda como decir qué pasa si nos vamos por aquí, qué pasa si nos vamos por allá. Entonces, en el caso de la foto de Párpados Azules, fue como, la consigna era, sí es la Ciudad de México, pero no es la Ciudad de México que vemos todos los días. Es una Ciudad de México que vamos a ver desde nuestra perspectiva, por el tipo de locaciones, por el tipo de iluminación, por el tipo de atmósferas que vamos a buscar. Y a partir de eso, Tonatiuh diseñó su foto. Tonatiuh es un fotógrafo muy técnico, que usa muchos filtros, que usa muchos, bueno, la óptica, ¿no? Es una forma como de proponer qué plano, con qué cuadre, con qué movimiento y tal. Las fuentes de luz nunca, generalmente están de lado o atrás. Hay un lado oscuro que siempre da hacia la cámara. Solamente a los personajes les da la luz de frente cuando hay una anagnórisis, cuando hay una toma de decisión o al personaje le cae algún tipo de 20, ¿no? Entonces ahí el personaje está iluminado de frente. Y son cosas que a lo mejor no se intelectualizan, pero en la unidad de la película toman un sentido, ¿no? Y una armonía. Y efectivamente hablamos de personajes solos, grises, deseosos, que están buscando algo o alguien, y cuando tienen todo para que así sea, pues finalmente no es la persona correcta, y habla de mucho de la cultura y de la sociedad de nuestros tiempos. Entonces queríamos plasmar eso de forma genérica, ¿no? Hacer una imagen metáfora de ese concepto de la soledad y buscar comunicar con imágenes, no nada más con el texto, con los diálogos o con la actuación, sino que fuese una película armoniosa en ese sentido. En ese entonces ya teníamos un presupuesto para esta película muy acotado y habíamos ensayado mucho tiempo, a precisión. Llegamos meramente a sentirnos cómodos todos con lo trabajado. Ernesto, yo siento que como en ninguna otra película, aunque bueno, yo solo he filmado 2 con él, pero de mi experiencia en esas 2, como ninguna otra, tenía clarísimo, así milimétricamente lo que quería,
hicimos todo con un gran nivel de eficacia. No perdíamos tiempo, no había como propuestas, todos sabíamos a lo que íbamos y había que hacerlo porque teníamos muy poquito dinero. En el camper, que era milimétrico, era de los más chiquitos, vivíamos Enrique, bueno, yo me mencionaré hasta el final, pero Enrique, maquillaje y peinados, vestuario, Angelina Peláez, Luisa Huertas cuando filmaban, y quién más está que filmó, Laura de Ita. O sea, todos los actores que hicieron participaciones en la película, más vestuario y maquillaje juntos, todos ahí. Y en un camper pequeñito, no creas que un camper de maquillaje largos, ahí vivíamos todos. Y además fue realmente aleccionador porque lo hicimos en armonía. Estábamos, creo, todos muy contentos de estar trabajando en esa historia. Sí, pues es un café de chinos muy, muy lindo que está pues ahí por el Chopo. Y algo interesante del lugar es que tiene unas columnas, bueno, no sé si sigue así, ¿no? Hace mucho que no voy, pero con espejos, ¿no? Forradas de espejos. Entonces eso permite ahí como un juego muy interesante de reflejos, de miradas, y como que, bueno, pensé que era como el lugar ideal para plantear este encuentro, y eso, como primero la desconfianza, después como abrir un poquito, después como decir, bueno, te paso mi número, ¿no? Gracias. De verdad, Marina, llámame. Podemos platicar de muchas cosas. Yo tengo muchas cosas que contarte. ¿En serio? Marina, como supongo muchos, no siempre dice la verdad en la historia. Y es interesante verla no siempre diciendo la verdad. Y por supuesto no se acuerda nunca de él. Nunca. ¿Cómo dices que te llamas? Víctor Mina. Bueno, Víctor, pues, mucho gusto. Adiós. Hasta luego. Espero tu llamada, Marina. Y bueno, obviamente es una película que habla de la soledad, habla profundamente de lo que es estar solo. Y esa es una oportunidad para ella. No nos hizo encontrarnos hasta que nos encontramos en el set, ¿no? Entonces, el encuentro de dos solitarios, de dos desconocidos, y de un Víctor Mina que trata de tener como un asidero, de engancharse en algo que todavía lo haga sentir vivo, que lo haga sentir vigente en la vida, ¿no? Entonces, al tratar de descubrir que es su compañera de secundaria, yo creo que es uno de los momentos de sorpresa, de emoción, de ver que de encender la vida para Víctor, pero no así para Marina. La pareja romántica siempre se conocerá en circunstancias chistosas. Realmente van a comer juntos, ¿no? Para platicar del viaje, ella le plantea, oye, pues me gané esto, ¿por qué no vienes conmigo? Y dice, yo, ¿por qué? Pero bueno, ok, pues vamos, ¿no? Oye, Víctor, ¿y a ti te gusta la playa? Pues claro que me gusta la playa, ¿quién no? ¿Y nadar? ¿Te gusta nadar? Sí, más o menos, depende. ¿Por qué vendes viajes? ¿Qué voy a hacer en la playa, en Playa Salamandra, sola? No, para nada. Lo que pasa es que trabajo en la tienda de uniformes, ¿te acuerdas que te dije? Ah, sí. Hay muchas secuencias, hay muchas escenas, justamente de donde estamos nada más Marina y Víctor. Y todo lo que está sucediendo entre ellos es brutal, porque siento que los dos personajes estuvieran en el lugar equivocado, incorrecto, fuera de lugar, pero tienen que estar ahí. Mira, Víctor, lo que pasa es que te quiero pedir... ¿Qué? Es que
Mira, te decía que la semana pasada en el trabajo rifaron un viaje a un lugar muy bonito, Playa Salamandra. ¿Conoces? No. Ah, qué bueno, porque quisiera... Nos conocemos de hace mucho tiempo y de siempre me has caído muy bien. ¿No te gustaría ir conmigo? ¿A Playa Salamandra? ¿Cuándo? No, eso lo decido... Bueno, lo decidimos nosotros. Son 10 días. Pero todo es gratis. No hay que pagar nada. El paquete incluye todo, hasta los desayunos. Y había algo muy bonito en el guión, al final de la secuencia, que decía... la cámara comienza a alejarse, parecería que la secuencia va a concluir, pero no, continúa. Y entonces para mí traducir eso era justo, ¿no? Como espectadores estamos acostumbrados a que empieza un dolly back y dices, bueno, ya la escena se va a acabar y lo que sigue. Entonces hay un dolly back muy lento que de pronto hace una pausa y se convierte en un dolly in, ¿no? Y ahí continúa el texto, y ahí continúa el diálogo. Ya que vamos a viajar juntos, pues bueno, que nos conociéramos un poco más. A mí también me gustaría mucho. ¿Te gustaría ir de día de campo este fin de semana? Claro, claro que me gustaría. Ese tipo de, pues yo diría sutilezas, ¿no? Que de alguna forma van transformando las secuencias de momentos a lo mejor que pueden ser como tranquilos o agradables, algo incómodo, o viceversa, ¿no? Entonces, pues sí, era parte como del lenguaje que, junto con Tonatiuh Martínez, que es el fotógrafo, nos inventamos para contar el cuento. Las cosas están muy mal, Marina. Estamos pasando por un momento muy difícil. Y Tiare, bueno, como dices, generosamente aceptó hacer esta, pues es básicamente una secuencia, ¿no? Una secuencia larga, pero es una secuencia en donde necesitábamos como ir entendiendo el plan de Lucía, que es el personaje, ¿no? Como de aprovecharse de Marina. Tengo mucho miedo, Marina. Yo soy hija única, yo nunca he tenido ese vínculo de hermanas que tienen estas dos, que es tan complejo, ¿no? Ese, por ejemplo, lo tuvimos que crear porque no es una experiencia que yo tuviera en la vida. Creo que lo que Laszlo realmente quiere es un hijo. ¿Un hijo? ¿Te lo dijo él? Pues no, pero yo lo conozco. Mira, Marina, yo creo que a Laszlo le gustaría mucho ir al viaje. ¿Va a ir con nosotras? No. Mira, Marina, yo te quiero pedir un favor. En verdad es muy importante. Laszlo quiere tener un hijo. Y pues, un viaje es la mejor opción. Ya tienes hambre. No, pero ¿y entonces? Marina, quisiera que me permitieras ir con Laszlo al viaje. Por favor. Sí, claro, pues si somos más siempre ayuda. No, Marina. Solo Laszlo y yo. ¿Y yo? Yo te ayudo a juntar dinero para que te vayas de viaje el año próximo. ¿Pero quieres que te dé mi premio? Mi matrimonio está en peligro. Sí, pero yo también quiero ir. Y vas a ir, te lo juro, pero no ahorita. Y sin embargo, yo creo que para Lucía hay como esta sensación de, tú al ser una solterona, tú ya fracasaste en la vida de todas maneras. Déjame que yo rescate la mía, que tiene algo que rescatar, ¿no? Desde mi punto de vista súper limitado. Marina, no seas así, mi matrimonio depende de ti. Pero Lucía, si yo pudiera te lo daría, pero no puedo. Mira, tú tendrías un sobrino y yo sería muy feliz. Marina, tienes que ayudarme, por favor. Pero de verdad no puedo. Eso me dijeron en la agencia y pues si eso ¿No puedes o no quieres? No puedo. De verdad, a mí me encantaría, de verdad. No te enojes.
Y fue como eso, como plantear estas dos fuerzas, ¿no? Que eran estas dos hermanas tan distintas, ¿no? Que habían compartido tantas cosas de niñas, pero que finalmente ahora, bueno, pues cada una tenía sus propios intereses, y pues con dos espléndidas actrices que me permitían como jugar con ese espectro, ¿no? De reacciones y de expresión y de, sobre todo, emociones ahí en contra, digamos. Lo que pasa es que tienes envidia. Porque yo por lo menos tengo un marido por quien luchar. Pero tú eres una solterona. Y así te vas a quedar. No me voy a separar de Laszlo. ¿Me oíste? No lo vas a lograr. La idea en el guión, mi idea era, bueno, pues como ahora se están conociendo, pues van a ir a un lugar muy bonito, pero no van a conectar, ese es el concepto. Entonces dije, bueno, ¿en dónde podría ser un lugar muy bonito para que se conozcan? Pues que vayan de picnic, que se la pasen muy bien y que haya pajaritos, pero que haya contraste con el hecho de que ellos simple y sencillamente no pueden conectar. Tuve una novia, Mariel Ponce, una de pelo chino, muy bonita, morenita. Me llamaba mucho la atención como, pues, la vida que hay en esos parques, ¿no? Finalmente ves días de campo, o ves cumpleaños, o ves gente pasándola muy bien. Tengo que decir que el lugar realmente es agradable. Cuando estás ahí, pues resulta muy agradable porque está muy cuidado y, bueno, hay unos árboles muy bonitos y demás. Pero pensé que era un contexto interesante para justamente esto que hablábamos de la incomodidad, ¿no? Y como del absurdo de pronto, como que Víctor habla de un picnic y nos hubiéramos imaginado la Jusco o la Marquesa, o ¿no? No. No pueden, simple y sencillamente no pueden. Y los dos hacen un esfuerzo, cada uno a su estilo, pero pues no hay nada entre ellos. Y es triste, es devastador. Lo que pasa es que su mamá pues no quería que tuviera novio, ya sabes. ¿Y tú tuviste novio? Sí, pero no en la secundaria, en la preparatoria. ¿Y qué pasó? Ay, nada, lo mismo. ¿Pero por qué terminaron? No sé. Esa unión que en teoría iba a suceder termina significando lo contrario, ¿no? Porque pues, no tienen nada en común, no tienen aparentemente nada en común. Ambos están en... Claro, él de alguna manera centra su mirada en ella. Él, me refiero a Ernesto, pero yo creo que ambos, uno mira para allá y la otra para acá. Es decir, sus miradas no convergen. No convergen en ningún punto, hacen como miran hacia el mismo lugar. Y eso te habla también de cómo entendemos las relaciones, ¿no? Y de cómo vemos en repetidas ocasiones gente que apuesta por eso, incluso aunque sus miradas no vayan hacia el mismo sitio. Hay un esfuerzo, pero es la primera vez que comenzamos a ver que empiezan a distanciarse, ¿no? Hay estas largas pausas, estos silencios, ¿no? En donde Víctor a lo mejor intenta como hablar de estos recuerdos de la secundaria y demás, mientras Marina comienza a simplemente deshilachar el mantel de cuadros que tienen ahí puesto. Entonces, sí, yo dije, tiene que ser ahí. Por eso no voy a olvidarte. Si Ya ahora faltan te 2 días para el viaje, Víctor. Estoy muy emocionada, ¿y tú? Sí, también. Allá debe haber muchos lugares como este, pero más divertidos. Sí, pero acuérdate que voy a llevar muy poco dinero. No podemos salir todas las noches. Pero sí muchas veces, ¿no? Es que a mí me gustan... ¿Qué? Que a mí me gustan estos lugares. Sí, a mí también. Nos explicó perfectamente qué iba a suceder, pero que no hiciéramos justo ningún movimiento que denotara pasión o amor. Era todo frío, era todo calculado, parecía que hasta tenían una coreografía montada, no, pero era suficiente para saber que no había ninguna conexión entre ellos. Es un momento que comienza como una posibilidad de que se convierta en algo romántico y que esa historia puede consumarse, esa historia puede cumplirse, y de pronto algo pasa que ambos toman conciencia de lo que están viviendo y abren los ojos. Y entonces ser un momento
para mi gusto, hermoso, ¿no? De un movimiento de cámara y todo lo que está pasando alrededor, y la iluminación y demás, de pronto se convierte en algo extraño, ¿no? ¿Por qué me invitaste al viaje? ¿Qué? ¿Por qué me invitaste al viaje? No te acuerdas de nadie de los que te pregunto, tampoco de mí. Me peleé con mi hermana. No tenía nadie más a quien invitar y no quería. No quiero ir sola. Considero que esa es como la esencia de la película, ¿no? Finalmente, como este intento, este gran intento fallido de estos dos solitarios que intentan conectarse. Y para mí es la imagen, ¿no? Esa es la secuencia que resume todo para mí. Es justo lo que necesitaba la película para concluir, ¿no? Un antifinal, un anticlímax, ¿no? En medio de todo este desencuentro, ¿qué les falta? Meterse en un paso, fíjate qué padre el símbolo, meterse un paso a desnivel, inundado y donde el coche no dé más. En el guión estaba que pasaban por un charco y el motor se paraba y se quedaban ahí atrapados, y a Víctor le parecía que era el momento adecuado para pedir el matrimonio. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Y después, bueno, pues ya vino como, bueno, pero qué tal que sí, pero en un desnivel, pero que esté inundado, pero enfrente está la lluvia, el aguacero, ¿no? Y entonces, bueno, pues como te imaginarás, teníamos muy poquito dinero. Entonces era como, sí, pero ¿cómo le hacemos para tener pipas y el efecto y ta? Y así como los actores fueron muy generosos, también Alex Vázquez, ¿no? El maestrazo de efectos especiales, nos ayudó muchísimo con todo ese aguacero y demás, y ahí sus torres ahí para que lloviera. Y llueve a cántaros, y de hecho pues el agua es un tema constante en la película. Puede ser un final muy poderoso, muy cinematográfico, con ellos atrapados en este auto, pero finalmente juntos, en medio ahí de la tormenta. Y hay muchas personas que a lo largo de todos estos años me han dicho, es que qué bonito termina, qué romántico, porque se casan. Ok. Y hay otros que, por supuesto, pero qué terrible, se van a casar, pero no tienen nada en común, ¿de qué van a hablar en su casa, no? Entonces, pues no sé. Para mí ese es el punto esperanzador de la película. Finalmente se encontraron, ¿no? Lo cual, pues, es una suerte en la vida, por una u otra razón, pero han tenido un encuentro y eso es una suerte, una dicha en la vida. Y además han tenido un recorrido que los ha llevado a, en un momento de soledad, poder reconocer eso, poder reconocer que se han encontrado, que se toparon en la vida. Y sin importar lo que se diga, algo ha pasado, algo ha cambiado en ellos, algo ha sucedido. Es decir, el personaje no, en ese punto no está como estaba en un principio en la historia, en un principio de la película. Y ese recuerdo de ese día de filmación es fascinante porque se genera toda la lluvia, se genera el paso a desnivel encharcado, y nosotros permanecemos mucho tiempo en el coche, ¿no? Mientras se filma y todo. Y había una sensación ya muy desoladora de por sí, ¿no? Entonces ese momento se vuelve impresionantemente fuerte, se vuelve muy contundente, porque no hay nada más que hacer. ¿Qué hacemos juntos? Quizá nos casemos. La instrucción para los actores era que entre la petición, el beso, porque se dan un beso ahí todo descompuesto, y el silencio posterior, era como si pasaran años de ese matrimonio, ¿no? Ellos se separan, 2 días después, 3 días después, 4 días después, 5 días después, 6 días después, 7 días después, 8 días después, 9 días después, 10 días después, 11 días después, 12 días después, 13 días después, 14 días después, 15 días después, 16 días después, 17 días después, 18 días después, 19 días después, 20 días después, 21 días después, 22 días después, 23 días después, 24 días después, 25 días después, 26 días después, 27 días después, 28 días después, 29 días después, 30 días después, 31 días después, 32 días después, 33 días después, 34 días después, 35 días después, 36 días después, 37 días después, 38 días después, 39 días después, 40 días después, 41 días
ella pregunta, ¿Crees que ya funciona el coche? Hubiéramos... ¿Qué? Nada. ¿no? Como un viejo matrimonio de estos que ya no se dicen absolutamente nada. Entonces, pues nada, era ese tipo de pistas para los actores de cómo construir esas situaciones. Se arrancamos fantásticamente en Guadalajara, pero después maravillosamente en Cannes, estuvo en Horizontes en San Sebastián, estuvo en Miami, donde también ganó, estuvo en Sundance, donde ganó, estuvo en Tokio. Bueno, tenemos como mucha curiosidad de cómo iban a reaccionar, ¿no?, los japoneses y demás, y fue muy bonito porque en el Q&A, terminando la primera proyección, la mano que se levantó por ahí era un joven que decía, acabo de ver mi vida en la pantalla, ¿no? Y estábamos en Tokio, entonces era como decir, ok, qué increíble cómo el cine puede conectar a los seres humanos de esa forma, ¿no? Y fue como esa primera sensación, digo, como debutante, director del largometraje, como sentir esa posibilidad de hablarle al otro y de que surjan emociones y la película provoque cosas, ¿no? Es la antítesis del romance, es la anticomedia romántica, como bien dijo mi hermano en alguna ocasión. Yo había anhelado contar una historia que tuviera este nivel de intimidad y este nivel de implicación personal. Y Ernesto me significó eso. Y el papel y la historia era algo de lo que yo tenía hambre en ese momento de mi carrera. Y fue precioso viajar con ella, y fue precioso representar a México con ella en tantos sitios y que además la película fuera tan bien recibida en tantos sitios fuera del país. Fue muy bonito y sigue siendo, obviamente, si estamos aquí hablando tanto tiempo de esto, tantos años después, es porque la película para mí sigue teniendo el lugar especial que tiene. Tener una compañera de trabajo, un cómplice con quien tener referentes, fue un encuentro verdaderamente afortunado de una de las grandes actrices de este país. Algo tendrá la película que genera interés y que, a pesar de todos los comentarios que hubo de lo que faltaba trabajar, de lo que no funcionaba y demás, había algo ahí que puede interesar. Era el largometraje, ¿no? Entonces había una gran responsabilidad, un gran aprendizaje. Le aprendí mucho a mi hermano, porque, bueno, pues obviamente yo estaba ahí sentadito y en el monitor, y entonces él decía algo, y entonces todo se movía, así que aprendí mucho también. Pero emoción, ¿no? Emoción de... Estamos haciendo nuestro primer largometraje. Esas son cosas que no se pueden decir a la ligera y que siempre van a estar ahí como algo muy valioso en mi vida.